de grave? Decimos, sí, sí es así de grave. Y decimos, hay que parar el país. Y nos dicen, ¿está seguro que hay que parar el país? Y decimos, sí, sí hay que hacerlo, porque es un momento donde las decisiones que tomemos hoy parecen exageradas, pero las decisiones, cuando ya la pandemia llegue, todas las decisiones que tomemos parecerán que fueron poquitas. Entonces el país entró en unas decisiones muy radicales, muy rápido. Aquí es un gobierno democrático, elegido pues por elección popular. En el año 2018 empezó el 2019, pues empezó el gobierno y, y como tal, pues el presidente, digamos, se presentó en televisión con las medidas iniciales diciendo el país lo vamos a cerrar, vamos a permitir la entrada de vuelos internacionales 3 días más. Eso era como hasta el 24 de marzo. A partir del 24 de marzo queda cerrado el espacio aéreo. Sin embargo, entramos en una cuarentena completa, más o menos por esos lados, a finales de marzo, una cuarentena que solamente los servicios básicos tenían permiso de salir a la calle, es decir, salud, eh, pues los mercados, las farmacias, las gasolineras, pero de resto, digamos, no había permiso de salir a la calle. Eso es difícil en un país como este porque en este país existe más o menos un 45% de informalidad, es decir, de trabajo informal donde la gente sale a buscar el día a día. Entonces, el gobierno también tomó una serie de medidas para ayudarle a esos informales con subsidios para que no tuvieran que salir a la calle. Y ese, pues, digamos, es uno de los retos más importantes. Eso, pues, lleva a que inicialmente cuando nosotros empezamos a hacer las mediciones, veíamos que nuestro comportamiento era parecido al de Italia. Y la preocupación era porque nos pusimos a mirar las medidas que habían tomado en Italia y eran medidas muy drásticas que tomó el país, pero los italianos no las obedecieron. O sea, a pesar de que el país tomó decisiones, los italianos pensaron que no era tan serio y se fueron a pasear y se fueron por el sur de Italia y por todos lados y la pandemia, digamos, se salió de control. Entonces, el mensaje del gobierno fue, Italia tomó decisiones parecidas, pero los italianos no las obedecieron. Si aquí no somos muy estrictos, se nos va a salir de control. Y somos un país que tiene pues, relativamente pocas camas hospitalarias, pocas unidades de cuidados intensivos, y por esa razón pues era importante aplanar la curva. A pesar de que, digamos, inicialmente era parecido a como se veía en Italia, ya hoy vemos que nuestro comportamiento es mucho más bajito que el de Italia, por ejemplo, y que por esa razón, pues tenemos hasta este momento una sensación de que la situación está bajo control. Por esa razón, a partir de mañana, el país empieza a abrir también de manera organizada, tal como se ha hecho en Austria, con, por ejemplo, el sector de la construcción, donde hay un espacio natural entre los trabajadores, ¿cierto? Con medidas, por ejemplo, de tapabocas obligatorio para todo el mundo, de que el sistema de transporte esté al 35% de su capacidad, es decir, que haya espacio entre las personas, que haya turnos también de trabajo y con la garantía de que las otras industrias pues siguen funcionando, las de la salud, las de la producción de alimentos, y se van abriendo, pues más o menos hay unas 18, digamos, guías que se han ido describiendo para ir abriendo paulatinamente los distintos sectores de la economía. En eso estamos en este momento más o menos. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Haciendo un pequeño resumen para todos, aquellos que le gustaría preguntar algo al señor Mesa, por favor, que tienen la opción para levantar la mano a la derecha. Por otro lado, estamos retransmitiendo también a nuestras redes sociales, ahora en vivo, para que todo el mundo que nos sigue en nuestras redes sociales nos puedan ver. Ahora le voy a dar paso a nuestro cónsul honorario de Colombia aquí en Austria, vamos, en Carintia y en Steiermark, don Alonso Jiménez. Bueno, no sé por qué no puedo, Ligia, desmutearlo, por favor. Ligia, por favor. Ahora sí. Muy bien. Alonso, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y aquí. Buenas tardes. Gabriel, muchas gracias de nuevo, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación. Creo que es importante, sobre todo con tu posición ante las medidas que está tomando el gobierno colombiano al frente de esta pandemia.
Por ahora, la primera pregunta que me ocurre en este caso es, en Colombia pues, sabes que tienes una gran cantidad de afiliados. En general, ¿eso cómo está afectando directamente a tu organización? ¿Es algo también de mucho peso o es algo llevadero o tienes ciertas, no sé de qué manera puede estar, porque ese sería un buen barómetro de lo que está pasando en nuestro país al frente de la pandemia? ¿Qué nos puedes contar con eso? Sí, Alonso, mira, realmente esta pandemia yo pienso que nos está obligando como sociedad a mirarnos de una manera distinta, que no hubiéramos sido capaces de vernos si no hubiera sido porque esto hubiera pasado. Y yo empiezo por decir que esta es una situación bastante, digamos, benigna comparado con lo que podría estar pasando en el mundo. Sí. Y les doy algo de contexto. La última vez que pasó algo parecido fue hace 102 años con la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas de 1918 a 1920. Y en ese momento, por ejemplo, nos demoramos 15 años para descubrir el virus que había causado la pandemia. O sea, en 1933 se descubrió el virus, este H1N1, que causó esa pandemia específicamente. Aquí en este momento, por ejemplo, a la semana ya conocíamos las 30.000 bases nitrogenadas o los 30 genes del coronavirus y ya sabíamos pues cómo estaba constituido una semana después. Hubo dos epidemias importantes adicionales a tener en cuenta, también de coronavirus diferentes. La del SARS en 2003 fue una epidemia que causó, que tenía una mortalidad del 10%, principalmente en Asia, en pacientes jóvenes. Y la del MERS, que es Middle Eastern Respiratory Syndrome, en el oriente, pues en la península arábiga, transmitido por camellos, tenía una mortalidad del 30%, también en pacientes jóvenes. La gripe española mataba a personas entre los 18 y los 25 años, lo mismo que el SARS y el MERS. Esta es una epidemia que mata principalmente personas más viejas cada año. Sí, de hecho hay tablas que muestran de los 0 a los 10 años, de los 10 a los 20, de los 20 a los 30, y la mortalidad se multiplica por 2, por 3 o por 4. Entonces, por ejemplo, en niños de 0 a 10 años la mortalidad es del 0.002%. Después de los 10 a los 20 se multiplica por 3, o sea, es del 0.006%, o sea, es muy bajita. Después de los 20 a los 30 se multiplica por 5, entonces queda en 0.03%, sigue siendo muy baja. Pero por eso cada vez se va acumulando y por eso en mayores de 80 años es del 15%, o sea, es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pandemia nos obliga a cuidar a las poblaciones que tienen enfermedades crónicas de base, obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades de la tiroides, cáncer, inclusive enfermedades mentales, y a los mayores de 60 años, inclusive podría decirse de 55 años, cuidarlos para que no se infecten, porque es una epidemia donde la mayoría de las personas se van a infectar. Pero de 1.000 personas que se infecten, 900 van a estar asintomáticas y no se van a dar cuenta que se infectaron. Y por eso, por ejemplo, hoy en Nueva York se dice en estudios que están haciendo que 1 de cada 5 neoyorquinos ya fue infectado, pero igual, pues la mayoría simplemente pasaron asintomáticos. De esas 1.000 personas, 900 asintomáticas, 100 son sintomáticas. De esas 100, 80 pasan una gripa en la casa fuerte y 20 van al hospital. De esas 20, 5 van a la unidad de cuidados intensivos y 13 mueren. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Entonces, la fuerza productiva puede estar en la casa con medidas de distanciamiento social, con medidas de prevención como la mascarilla. Y esas medidas pues permiten que la fuerza laboral siga trabajando siempre y cuando lleguen a su casa y cuiden a esos que tienen que cuidar, porque si llegan con el virus y infectan al abuelito, pues el abuelito es el que se va a enfermar y se va a morir. Entonces, esto nos ha llevado a que la cuarentena hizo que todas las cirugías, por ejemplo, programadas se cancelaran. Y este es el momento donde las clínicas están pasando muy mal porque las clínicas vivían de ese tipo de cirugías. Entonces nos tenemos que mirar como ecosistema para decir cómo nos cuidamos entre todos y cómo esos ahorros que nosotros estamos teniendo como aseguradores se los traspasamos a las clínicas para que no se quiebren. Porque al final de la pandemia va a ser muy importante cómo reaccionamos como sociedad. Y cómo reaccionemos como sociedad nos va a determinar cómo seremos como ciudad, como país en los próximos 5 o 10 años. Entonces,
Yo le decía a los hospitales el viernes, en una reunión, dos escenarios. Un escenario donde se mueren pocas personas porque hacemos las cosas bien, donde mi compañía da, por decir algo, $2 millones de utilidad, pero se quiebran 6 clínicas importantes para nosotros. O un segundo escenario, se mueren poquitas personas, o sea, ese no es negociable, la compañía no da utilidad o tiene unas pérdidas que nos permiten recuperarlas en años siguientes, o sea, no nos quebramos, unas pérdidas, y ninguna clínica se quiebra. Yo prefiero el segundo escenario al primer escenario. O sea, prefiero no dar utilidades, pero que todos pasemos el año juntos, precisamente buscando cómo los recursos alcanzan para precisamente terminar este año siendo fortalecidos como sistema y no como compañías o como personas. Entonces nos obliga, esta pandemia nos está dando el regalo de la solidaridad, que nos obliga a mirarnos conjuntamente y distintos como un ecosistema. Estoy hablando despacio. Sí, perfectamente. Sí. Entendible. Le paso la palabra ahora, muchas gracias, a Ligia, que tiene una pregunta. Ligia Namuche Limeña, Hola. Perú. Hola Gabriel. Yo tengo una pregunta que supongo que mucha gente se la está haciendo y tiene que ver con la vacuna. Cuando todo empezó, la gente decía, la mayoría de los investigadores decían que la vacuna duraría o demoraría más o menos 18 meses. Pero viendo cómo es que toda la sociedad, todos los países y todos los científicos del mundo están trabajando juntos, ¿no se podría aspirar a un tiempo menor ahora? Digo. Sí, pues dije, yo también tengo la misma esperanza. Yo no soy experto en vacunas, pero sé que hay 100 vacunas en proceso de evaluación. Y yo tengo solamente una hermana que vive en California y trabaja precisamente con virus y es ingeniera química con un máster en biotecnología. Y ayer hablaba con ella y también ella piensa que es posible que salga antes. Sin embargo, lo primero que hay que mirar es qué vacunas tenemos hoy que nos puedan servir. Y ahí hay dos elementos importantes. Una, hemos hecho observaciones donde vemos que la mortalidad, por ejemplo, en países que tienen la vacuna para la tuberculosis que se llama BCG, la vacuna de Calmet-Guerin, es mucho más baja que en países donde no existe. Y lo segundo, un médico que trabaja con nosotros está haciendo unas observaciones para mirar si la vacuna contra la polio también tiene, porque el virus de la polio es un virus RNA y es una inmunidad que se adquiere tempranamente. La vacuna contra la polio se da a los 2, a los 4 y a los 6 meses, al año y a los 5 años, y se va perdiendo en el tiempo. Y por eso iría de acuerdo con esa mortalidad que va aumentando cada década de la vida. Pero la vacuna de la polio apareció en 1955 y en ese momento se vacunaron niños que tenían menos de 10 años de edad. O sea que alguien que tenga hoy 65 años o más no fue vacunado contra la polio. Entonces uno podría hacer hipótesis como decir, ¿será que la vacuna contra la polio tiene un factor protector que permite que la gente no se enferme tan gravemente y se muera? Entonces sí, la respuesta es, esperemos que sí, hay un interés pues muy grande. Entonces mi hermana me decía, el problema es que hay que producir 7 billones de vacunas. Y le decía, no, yo no creo, porque hay que vacunar a los más susceptibles, a los que realmente se van a morir si se infectan, a los otros no hay que vacunarlos quizás. O sea, un niño de 12 años, yo tengo un hijo de 11 años, quizás a Esteban no hay que vacunarlo. ¿Por qué? Porque Esteban se va a contagiar, y no le va a pasar nada, pues lo vamos a atender y lo vamos a tratar, pues lo vamos a tener con todos los cuidados necesarios. Entonces yo creo que no son 7 billones de vacunas, son más bien, no sé, 500 millones o 1.000 millones de vacunas. O sea, que habría la posibilidad, ¿no? de lograr una vacuna quizás antes de lo esperado o antes de lo previsto, ¿no? Podríamos hablar. Sí, hay tanto esfuerzo y tantos recursos que es posible, claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso igual a una de nuestros estudiantes, Margit. Hola, Margit. Hola, Alberto. Hola a todos. Buenas tardes. Margit, ¿tienes alguna pregunta para Gabriel? Sí, también en respecto a vacunación y medicamentos. Una es si hay
grupos científicos también en Colombia que prueban de evolucionar vacunas y medicamentos en contra de esta pandemia. Sí, también hay, por ejemplo, observaciones que se han hecho con un medicamento que se llama la ivermectina, que es un medicamento que se usa en la ganadería contra las garras humanos, por ejemplo, contra los piojos, contra los parásitos. Y también hay observaciones que la ivermectina funcionó en el SARS y en el MERS. Entonces, estamos mirando estudios, por ejemplo, médicos para mirar en un grupo que tiene un efecto protector. En Colombia no hay una industria farmacéutica grande para decir que haya, digamos, estudios de antivirales propios. Entonces sabemos que en el mundo la ribavirina, por ejemplo, que es de Gilead, es un medicamento que ha mostrado y que hoy está siendo usado en los tratamientos de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Pero la respuesta es, en Colombia no hay una industria farmacéutica propia de investigación que esté buscando antivirales, sino con los medicamentos tradicionales sí estamos tratando a los pacientes. Sin embargo, hay varios estudios, se los recomiendo, varios artículos de un intensivista en Estados Unidos que se llama Richard Levitan, como Levitan, y Richard Levitan está haciendo unas observaciones que inclusive dice, estamos viendo que esto no es tan complejo como pensábamos. Y está diciendo, por ejemplo, cambios, él dice, llevo 30 años en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes con coronavirus se mueren porque les da hipoxemia, o sea, se les baja el oxígeno en la sangre y no se dan cuenta, no lo sienten, y de pronto tienen una muerte súbita. O sea, tienen saturación de oxígeno que normalmente está en el 99 o en el 100%, de niveles del 50%, y el paciente, él cuenta en esos artículos del New York Times, se llama como How the Silent Hypoxemia is Killing Our Coronavirus Patients, y él ahí dice cómo a él le toca decirle a un paciente, señor, cuelgue su celular que necesito intubarlo. O sea, el paciente está hablando por celular y no se da cuenta que está. Entonces, se dan cuenta que con cambios en la postura y con enseñar a las personas a respirar bien, a respirar profundamente, la saturación de oxígeno puede pasar de 65 a 95% y evitar una intubación y una hospitalización solo con hacer el paciente consciente de la respiración y consciente. Entonces, vienen en Alemania, por ejemplo, lo que han hecho es mirar que los pacientes manejados en casa con el control de la oximetría, lo que se mide en el dedo, que mide el nivel de oxígeno, es mucho más efectivo que esperar que el paciente se hospitalice y termine en una unidad de cuidados intensivos, porque ahí se sobreinfectan y se complican. Entonces, por ejemplo, en Colombia estamos en ese camino de implementar el modelo alemán de manejo en casa con los pacientes, con control de oximetría y oxígeno y cambios de posición y con respiración. Muy bien, muchas gracias y gracias Margit por la pregunta. Igual nuestro vicepresidente, el señor Korp, Christoph Korp. Buenos días, buenas tardes, Christoph. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí sí que se me ocurre una pregunta. Para mí un reto bastante difícil va a ser la distribución. Una vez se ha encontrado un medicamento, una terapia, una posible terapia, acabo de leer un artículo muy interesante en un periódico, se llama La Zeit, El Tiempo, donde sale, bueno, donde lo describen de manera muy, digamos, brutal. Por ejemplo, que los americanos, por ejemplo, norteamericanos, cierren o prohíben la exportación de un medicamento. Actualmente se está haciendo pruebas con Remdesivir, creo que se llama, que es un medicamento, una terapia, por lo visto, muy buena. Y eso va a ser algo bastante difícil cómo hacerlo de manera justa. Y no sé qué opina usted de todo este asunto, ¿no? Yo pienso que la presión económica, hay varias cosas. Creo que uno es la presión económica, otro es la presión, digamos, humanitaria o social, que
que yo creo que hoy ningún país puede darse el lujo de decir solamente lo produzco para mi propio país. O sea, sabemos que, por ejemplo, los países sí han tenido la tendencia a cerrar las fronteras en términos de exportar lo que puedan necesitar. Por ejemplo, Alemania prohibió la exportación de pruebas de diagnóstico, Estados Unidos también. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia estamos comprando las pruebas de diagnóstico y no pueden pasar por Estados Unidos porque nos las decomisan y se quedan allá. Pero yo creo que la presión económica es tal que hay demasiada capacidad en el mundo de producir vacunas. Entonces, yo, por ejemplo, pensaba, si lo de la polio funciona, pues todos los laboratorios que puedan producir vacuna contra la polio, pues tienen una capacidad de producir una cantidad de dosis supremamente grande. Entonces yo creo que es un momento donde el mundo no puede decir, tal compañía tiene la patente y se demora 20 años en producir todo lo que se necesita, porque necesitamos es ser capaz como sociedad global, salir digamos, de esta situación compleja y no esperar pues a que el modelo tradicional funcione, porque no estamos en una situación tradicional. Pues estamos en una situación sin precedentes, pero también somos una sociedad sin precedentes, que nos va a requerir medidas sin precedentes. Entonces yo soy más optimista, yo no creo que podamos decir, existe una sola compañía que produce tal medicamento y su capacidad son 1 millón de medicamentos al año, entonces solamente 1 millón de pacientes se podrán tratar, porque el mundo hoy, pues ya esto se salió de todas las fronteras y requiere un abordaje sin fronteras. Yo creo que requiere una nueva política global y una nueva forma de mirar las cosas. Pero es indudablemente una situación de preocupación. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a ver, Peter, no sé si Peter médico aquí en Austria, si tendrás alguna pregunta, Peter, para el señor Mesa. Sí. Y también que me cuenten cómo va la apertura de Austria, que sé que Alonso me había contado que la semana pasada era una semana donde estaban abriendo ya, digamos, la economía otra vez, y también que me cuenten un poquito cómo va eso. Hola, Peter. Pues Hola. a Peter preguntar y comentamos un poco. Me interesa si hay consecuencias de la neumonía, del coronavirus, de consecuencias a lungo término, como fibrosis del pulmón. Sí, hemos visto que lo que entendemos es que sí hay consecuencias de fibrosis pulmonar, pero también, volviendo a lo simple que les decía ahorita, hay un grupo técnico que revisa inclusive pues, como esta información todos los días, y ayer estábamos hablando que, por ejemplo, hubo una experiencia, aquí hay una cadena de restaurantes, que es una cadena muy bonita porque emplea madres solteras, por ejemplo, les da trabajo, y ahí hubo unos casos de coronavirus y salieron muy bien a partir de la respiración. Entonces, hoy todos los días reúnen los empleados para enseñarles a respirar. Y ayer hablábamos en este grupo técnico que esos ejercicios que le dan uno en el hospital de subir una bolita con la respiración profunda son supremamente importantes para desarrollar la capacidad pulmonar y son muy importantes para la rehabilitación de los pacientes que tienen coronavirus. O sea, enseñarles. Entonces, uno de los regalos del coronavirus es que nos está permitiendo hacernos más conscientes de todo, de lo que implica un abrazo, un saludo, una reunión con amigos, un restaurante, el trabajo, el transporte público, pero también nos está haciendo más conscientes inclusive del aire que respiramos. Y eso es muy importante. Entonces, Peter, la respuesta es sí, tiene consecuencias de fibrosis, pero también creo que se pueden mitigar con unos hábitos de respiración diferentes. ¿Y cómo va la apertura en Austria? A ver, ¿quién le gustaría explicarle a Gabriel cómo es la situación actual en Austria y cómo han evolucionado las medidas? ¿Hay alguien que le gustaría comentárselo? A ver, Alonso. ¿Alonso? Sí, muy bien. Gabriel, creo que hemos empezado esta conversación la vez pasada
Ahora lo que es el gran tema desde la semana pasada ya no es tanto el control del virus, sino simplemente qué pasos se va a seguir en la sociedad austriaca y sobre todo en la reactivación de la economía. La discusión de estos días es cuándo se abrirán las escuelas, cuándo se darán permisos para seguir funcionando, para que sigan funcionando los restaurantes y los cafés y todo lo que es la gastronomía y la hotelería, que es un gran factor económico en la sociedad austriaca o en el país, pues, en la economía austriaca. Se están dando bastantes medidas para tratar de ser lo más democrático posible en este sentido, de que es realmente el grueso de lo que maneja la economía austriaca, pero realmente, aunque son grandes consorcios, también hay una gran mayoría de pequeños empresarios, de los pymes que son gente que realmente, pues en ese sentido se podría democratizar un poco más las ayudas que va a entrar a activar el gobierno. Pues como te hemos comentado, se han dado unas ciertas facilidades, se están dando, por ejemplo, medidas tales como que los créditos o la financiación para salvar esta crisis, los bancos solamente consideren las condiciones que tenía cada empresa o cada cliente del banco antes de la pandemia. Realmente, como la situación, retroceder hasta febrero, que no le afecte la cuestión de riesgo que se puede presentar ahora, porque todos van a tener de todas maneras una situación de riesgo para reactivar su empresa o por las pérdidas que ha tenido en los últimos días. De resto, se ha tratado, también está discutiendo cuándo se habrá, sobre todo una cuestión muy importante, que es pues que para la sociedad también en Austria, es la reactivación de la cultura. También hay un gran sector de la sociedad en que realmente vive del arte, no solamente la cuestión musical, artística, todo lo que está, y que es muy importante además por mantener el espíritu comunitario y un poco de la salud mental de los austriacos, es realmente tener un poco más y volver a la actividad artística. Para ellos todavía hay una situación que se está discutiendo todavía en estos días, todavía las cosas todavía están un poco claras porque pues, las preguntas más obvias, pero más difícil de contestar es cómo se puede hacer una obra de teatro sin tener contacto entre los actores, o cómo preparar un concierto cuando una filarmónica no se puede sentar junta. Entonces son cosas que realmente, preguntas que nadie ha podido responder en la historia, pues, o que nunca se presentaron en la historia, pero que ahora es muy importante resolverlas. Pero como te digo, ahora sí se está viendo, no tanto, pues la pandemia se sigue enfrentando, se sigue controlando. Afortunadamente la curva de recuperados o de pacientes recuperados sigue aumentando en relación a los pacientes fallecidos y en ese sentido se mantiene de que de todas maneras en lo que es en actividades públicas se mantenga el uso de la mascarilla y la distancia de 1 a 2 metros entre las personas para que por lo menos esto no se reactive. Todavía se dice pues, que parece que no ha afectado mucho la reactivación y se espera que siga bajando la curva, pero también es cuestión de días. Eso en general. Alonso. Sí. Explícame otra vez, por favor, lo de los bancos, de volver a la época de antes se le está pidiendo, de la pandemia. Mira, como te había dicho, se está dando prioridad de que hay muchos pequeños empresarios, personas independientes, a los dueños de restaurantes, los dueños de un bar, de una sastrería, la peluquería. Toda esa gente tiene un gran daño por la restricción de la pandemia. Que creo yo que me han contado que en Colombia es que los bancos ahora dicen todos están en cuestión de riesgo. Y me parece absurdo porque se están bloqueando la posibilidad de reactivar la fluidez, la liquidez, que es lo que mueve realmente la economía, que realmente fluya el dinero, que no lo retenga nadie por el temor de que es que si yo lo detengo, entonces a mí no me pasa nada, pero los demás se mueren. Entonces se trata de que se reactive la economía y que para los empresarios que, por ejemplo, en este momento necesitan una financiación para sobrellevar esta pandemia, pues simplemente se estudie las condiciones que tenía hasta febrero o hasta el 1 de marzo. Como quien dice, aquí no ha pasado nada. Los bancos no pueden negar un crédito, o sea, se pide que los bancos no neguen un crédito porque realmente la situación es muy diferente a la del 1 de marzo.
para muchas empresas. Entonces, están pidiendo que las condiciones que se llevan hasta el 1 de marzo para muchas empresas sean las que sean estudiadas para dar un crédito. Y el Estado está realmente tratando de ese peso, de llevar que sea el aval o el acreedor en este tipo de créditos para que realmente necesitas que fluya el capital. Eso se puede hacer como más o menos lo que se puede entender la estrategia. No, pero sabes que yo he sentido que en Colombia los bancos han estado bien, han estado de hecho mirando cómo permiten que los créditos se congelen, que siga fluyendo el dinero. O sea, yo no he sentido que aquí se haya amarrado la plata. Sí, no, me han dicho que había cierta dificultad con los bancos. Ya pues serán casos concretos, pero sí hay unos que yo conozco que tienen sus propias empresas y me dicen que realmente la situación es muy difícil porque es que la lentitud con que está reaccionando están reaccionando las entidades bancarias en Colombia, pues se podría decir, se podría mejorar realmente el servicio bancario. Seguramente que sí, claro que sí. Muy bien. A modo de resumen, estamos aquí en nuestra Stamp Tish semanal, los domingos a las 7, o a las 17, mejor dicho. Hoy Colombia con Gabriel Mesa. Yo tengo también alguna pregunta, pero me gustaría preguntar a alguna de mis alumnas, por ejemplo, a Eva. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta, Eva? Ok. Me interesa que haya un seguro de enfermedad obligatorio en Colombia. ¿Y qué es la situación para los inmigrantes? Sí, Colombia tiene, pues la verdad yo pienso que un sistema de salud bastante bueno. Es un sistema que empezó en 1993 con una ley que buscaba llegar a la cobertura universal. En ese momento la cobertura en Colombia era más o menos del 20% de la población. Hoy Colombia tiene cobertura universal y tiene dos sistemas de salud que son obligatorios. Uno es contributivo para las personas que trabajan y aportan, y otros para las personas que no tienen capacidad de aportar, que el Estado aporta por ellos. Y ese sistema entonces lo que hace es que las compañías aseguradoras reciban una prima por cada persona mensual, que a ustedes les va a sonar muy pequeña y realmente es pequeña. Son $25 mensuales por persona, que cubren todos los procedimientos, todos los tratamientos, todas las cirugías que la persona necesite. Esa prima tiene una forma, pues es mayor en niños recién nacidos, después digamos que en personas jóvenes es más bajita, después va aumentando cada 5 años, y obviamente en los viejos es más alta, pero en promedio son esos $25 por persona por mes, que cubren todos los procedimientos, cirugías y consultas que necesita el paciente. En Colombia más o menos la mitad de la población está en el sistema obligatorio y la otra en el sistema contributivo, y la otra mitad está en el sistema subsidiado. Y eso pues lleva a que fluyan los recursos más o menos bien. Hay unas aseguradoras que son mejores que otras. Colombia ha venido también en este proceso de ir sacando a las malas aseguradoras y consolidando. Cuando empezó esta ley había más o menos 350 aseguradoras, hoy quedan más o menos 40. La idea es que queden finalmente por ahí más o menos 20. En temas de inmigración, pues aquí hay una fuerza, una población venezolana bastante grande por la situación de Venezuela, y el gobierno ha tomado la decisión de darles cobertura, o sea, no los ha dejado, digamos, abandonados a su suerte, y ha invertido bastantes recursos, a pesar de Colombia ser un país relativamente de bajos ingresos, de darle cobertura a los venezolanos. Entonces, digamos, se han hecho muchos esfuerzos en que no haya xenofobia o que no haya, digamos, una discriminación hacia ellos, y creo que Colombia lo ha hecho bien en acoger a los venezolanos, que son la principal fuente de inmigrantes. Muchas gracias. Recuerdo, si alguien quiere participar y hacer alguna pregunta, tiene que levantar la mano, esa mano virtual que tienen en la parte derecha. A mí, Gabriel, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con la llamada o denominada segunda ola. Sí. Yo, por ejemplo, en cuanto a lo que nos preguntabas antes de las medidas en Austria,
pues bueno, poco a poco se va viendo, por lo menos bajo mi punto de vista, más normalidad. Las pequeñas tiendas están abiertas, las grandes van abriendo, el día 1 empiezan los estudiantes de selectividad, a mitad de mayo empiezan los demás escolares, las escuelas, y se va viendo cierta normalidad. La gente lleva un mes encerrada en casa, aunque con la posibilidad, por supuesto, de hacer deporte. Y yo, por ejemplo, como pequeño ejemplo, ¿no? Yo veo a muchos vecinos, tengo contacto con muchos vecinos, lo he tenido durante todas estas semanas, y cada vez ya vas viendo que la gente, pues bueno, pues ya van entrando familiares a casa, vas viendo movimiento, que es normal, y yo lo veo normal, no quiero hacer aquí de policía de nadie, sino es simplemente algo que he ido observando. Entonces, claro, la gente está empezando a trabajar, como sabemos que una persona que es infectada puede tardar 7, 8 o 9 días o igual nunca, ¿no?, a tener síntomas, esto a mí siento cierta preocupación, sobre todo porque creo que en un momento dado lo que son 10 infectados pueden ser 100 y al día siguiente pueden ser 1000, sin darnos cuenta que esto está pasando. Entonces, lo que algunos denominan como la ola, que será, probablemente la tendremos que pasar todos. Mi pregunta va en esa dirección. ¿Qué opinión tiene al respecto de una posible segunda ola de contagios? Sí, mira, aquí estaba buscando, esta es una gráfica, no sé si se ve ahí más o menos. Sí, ¿Sí se ve? sí, o sea, yo la veo por lo menos, no sé si los demás... Sí, sí, pues aquí en el ordenador mirando, y es una gráfica de la segunda ola en la gripe española, que de hecho pues se sabe que es una realidad, pero hoy tenemos, como les decía ahorita, unas diferencias importantes con respecto a la gripe española. La primera es que tenemos conocimiento de que eso puede pasar. La segunda es que tenemos pruebas de anticuerpos que nos permiten saber si alguien ya tuvo el contacto con el virus o no, y ese, digamos, nos permite saber quién podría estar expuesto y quién está protegido. Y la tercera es que pues yo pienso que tenemos posibilidades de que para esa segunda ola ya existan pues tratamientos mucho más efectivos que los que existen hoy. O sea, el mundo está aprendiendo a una velocidad con esto que nos está permitiendo, digamos, adelantar en términos de cómo abordar esto, no solamente con medidas pues, farmacológicas, sino también medidas sociales. Y yo creo que eso nos va a preparar. Entonces, indudablemente es una preocupación, claro que sí, pero yo creo que tenemos ventajas que nos permiten predecir y prevenir esa segunda ola de una manera mucho más, mucho más juiciosa que lo que pasó hace 100 años. O sea, yo no esperaría que en un año no sepamos mucho más de lo que sabemos hoy sobre este coronavirus o no tengamos tratamientos mucho más efectivos. Sí, pero está claro que cuando uno abre todas las medidas de confinamiento, cuarentena, etcétera, es normal que la gente se vuelva a empezar a infectar, ¿no? O sea, esa posibilidad es real, ¿no? Yo creo que el liderazgo es muy importante, el liderazgo de los gobiernos, y por eso yo, por ejemplo, veo Estados Unidos, yo pienso que la va a pasar muy mal, porque tiene un problema de liderazgo grave y porque no están como entendiendo qué tienen que hacer como sociedad y tomar decisiones articuladas. Veo, por ejemplo, en Nueva York, lo que ha ido pasando en Nueva York y veo un buen líder en Nueva York con Andrew Cuomo, que a pesar de ser una situación tan difícil, lo ha hecho muy bien. Entonces yo pienso que ahí sí es muy importante cómo se lideran los distintos países para la toma de decisiones. Creo que eso es determinante y por eso creo que aquí habrá una heterogeneidad importante también en cómo se vive esta pandemia en distintas partes del mundo, dependiendo, digamos, de la capacidad de liderar y de alinear a los actores. Yo hace 8 días oía que preguntaban sobre el crimen en México, pues aquí la criminalidad ha bajado de una manera supremamente grande porque la gente, pues, digamos, está pues en su casa. Entonces, esta pandemia también nos está enseñando que muchas de las cosas que pensamos que no se podían cambiar, sí se pueden cambiar. Cierto, es verdad. Muy bien, muchas gracias.
No sé quién tenía alguna pregunta más. Christoph, ¿algo más? No es una pregunta, sino más una observación. Yo pienso que entramos ahora mismo en mayo, especialmente en Austria, en una fase bastante interesante. Lo que se podía ver en abril es que estábamos conduciendo en niebla, ¿no? Es que no en vista clara. Y en mayo, como sabemos ahora mucho más, que tenemos más pruebas de gente, ya sabemos más cuál es la cifra de los infectados o que ya los han tenido y digamos, de la cifra negra que no se sabía, para entender mucho más cómo o mejor el virus. Y eso, en cuanto lo sepamos, también se puede reaccionar de manera más segura a un nuevo crecimiento, digamos, del virus o de la infección. Y pues yo pienso que precisamente ahora el gobierno austríaco lo ha hecho bastante bien, pero lo que no se puede, digamos, ahora estamos en una fase de la abertura ya tímida, ¿no? Es que tenemos que buscar un equilibrio entre el contacto normal de la persona bueno, no sé cómo, cómo explicarlo bien, pero es bastante interesante, ¿no? Porque la economía tiene que abrir, porque el daño va a ser enorme, ¿no? Para todos los países del mundo, digo, ¿no? Y también para Austria. Y ya, y así seguiremos hasta que no se haya encontrado un tratamiento o una vacunación. Vamos a tener que vivir con esta situación, más o menos, pienso yo, con avances, con más cierres, con así un intercambio. Sí, pero yo tengo una propuesta y yo sé que yo puedo ser muy idealista, pero ¿y qué pasa si realmente esto lo que nos convoca es a pensar en un nuevo orden mundial? Yo pienso que como no íbamos bien como sociedad. Pienso que el nivel de consumo y de egocentrismo, digamos, de la sociedad, de las personas, de los países, no nos estaba llevando por un buen camino. Creo que eso no era posible cambiarlo, digamos, por las buenas. Entonces yo creo que esto nos está obligando a pensar realmente cómo nos cuidamos entre todos de una manera distinta y cómo yo no necesito 20 pares de zapatos, sino que necesito que todo el mundo tenga zapatos, ¿cierto? Y yo no creo pues en un modelo socialista tampoco, o sea, no creo que el capitalismo, creo que parte del problema que teníamos y cuando uno lee a Harari se da cuenta de eso, parte del problema es que el comunismo era una promesa que digamos no funcionó y el capitalismo pues era un sistema que era el que tenía que funcionar y tampoco estaba funcionando. Entonces yo creo que esto nos tiene que llegar es a plantear cómo cuidamos a los que hay que cuidar de manera distinta entre todos y cómo esa economía tiene que funcionar es para eso, para cuidar y no para producir más riqueza en sitios aislados, sino como país, cómo avanzamos todos y como sociedad. Entonces suena utópico, pero yo creo que este coronavirus nos tiene que permitir plantear esas utopías como una forma de reinventar la sociedad en la que vivimos. Y yo pienso, yo tengo 3 hijos, pienso que esto es un regalo para los hijos porque les está permitiendo también entender y valorar lo que era un viaje, y valorar lo que era el colegio, y valorar lo que era una reunión, como decía ahorita, con amigos, y valorar lo que era ir a visitar a los abuelos, que se nos había perdido y pensábamos que era la norma y que era lo normal, y hoy vemos que realmente no era seguro que lo tuviéramos. Entonces entiendo eso, Christopher, pero creo que el mundo no puede solamente medirse en el crecimiento del PIB, sino que debería medirse en forma de cuidar a todos los que están en la sociedad. Estoy, por cierto, en el primer libro, en el primer tomo de Harari, lo estoy leyendo, me queda un poquito, está bastante interesante. Pero miren, hay algo que yo descubrí hace ya un par de años y son los audiolibros. Un libro, mira, yo esos libros de Harari los tenía encima de mi escritorio durante un par de años. En audiolibro te lo lees en una semana.
solamente yo me leía un libro una semana haciendo ejercicio y el transporte de mi casa al trabajo. Hay una aplicación que se llama Audible. Es una aplicación de Amazon. Tú descargas el libro te lo lee a alguien, tú estás haciendo otra cosa y puedes ponerle la velocidad. Entonces, por ejemplo, Harari se puede oír a 1.5 veces la velocidad. Entonces, Harari es un libro que se demora 17 horas, pero a 1.5 se demora más o menos 12 horas. Entonces, si tú miras en una semana normal de trabajo, media hora de aquí al trabajo, es una hora, son 100 páginas en un día. Entonces, te recomiendo que bajes Audible, te preguntas si lo quieres pegar de tu cuenta de Amazon, tú dices que sí, tú compras los libros por ahí y te los bajas directamente a tu celular o a tu iPad. Y funciona increíblemente bien. Sí, he estado hablando de esto con Christoph, que creo que también funciona con audiolibros. Yo todavía no lo he probado, yo de momento soy más clásico de nada, pero bueno, y aparte es que me he comprado el segundo tomo también, le tengo en el libro, todavía no lo he empezado, claro. Pero No, yo también los tengo en físico, pero igual ensáyalo, que de verdad que la velocidad de lectura además tiene la ventaja que te los puede leer 2 veces, porque la segunda vez uno lo puede oír a 2.5x, pero ya como ya lo oyó la primera vez, ya es capaz de entenderlo la segunda vez. De hecho, ya hay veces los libros muy importantes los oigo una segunda vez subrayando en el físico. Sí. Pues lo voy a tomar la palabra. Voy a mirar a ver cómo lo puedo hacer. Una última ronda de preguntas. No sé, Margit, si tenías alguna pregunta más. Sí, sí. Por favor. ¿Qué piensa de este virólogo? No me acuerdo del nombre, que obtuvo el premio Nobel para untersuchen, investigar HIV, Human HIV. ¿Cómo se llama? HIV. Sí. Y este virólogo que es anciano, pero dice que coronavirus no puede haber evolucionado en la naturaleza, sino en un laboratorio. ¿Qué dice usted? Yo creo que por todo lo que he leído no es cierto, por varias razones. Una, por ejemplo, este es un libro, les voy a abrir Audible, les voy a poner de una vez un pedacito de Homo Sapiens para que oigan cómo se oye en audiolibro. Esperen, yo lo pongo aquí y ya te muestro. Las serpientes caminarían un día sobre la luna, dividirían el átomo, desentrañarían el código genético y escribirían libros de historia. Lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Bueno, los biólogos clasifican a los... Pero aquí te quería mostrar este libro. Un segundo, lo muestro. Y este libro es un libro escrito en el 2015. Se llama The Deadliest Enemy. Y este libro plantea que es igual que Bill Gates también en el 2015. No, este libro creo que es del 2012. Al igual que se dice, el mundo no está preparado para una pandemia y una pandemia es inevitable. Y de hecho él describe en 2 páginas cómo sería la próxima pandemia de influenza y dice, va a empezar en un mercado húmedo en el cruce de especies es muy grande y es inevitable que, por ejemplo, un coronavirus pase de animales como los murciélagos a los humanos. Yo realmente creo que esas teorías de que fue creado en un laboratorio no son ciertas por lo que he visto, que entonces veo videos que dicen que tiene cadenas de HIV y cadenas de no sé qué. Por todo lo que he leído, no tiene ningún asidero. El libro se llama, lo que pasa es que está bajando, se llama The Deadliest, libro precisamente un capítulo solo dedicado a una pandemia de influenza, donde describe exactamente la pandemia como está sucediendo hoy. Entonces, bueno, lo voy a bajar porque aquí en el Kindle lo tengo más fácil. Entonces, realmente no creo que sea ese el escenario.
En un segundo les muestro aquí la portada del libro. Este es el libro que les digo. Datelist Enemy. También se oye bastante bien. Pues yo de hecho lo tengo en Kindle y en el libro. Y ahí hacen una acción del capítulo que parece pues calcada a lo que está pasando hoy. Muy bien, muchas gracias. Elizabeth tiene una pregunta y vamos a terminar dentro de poco, pero Elizabeth, ¿le gustaría preguntar algo? Elizabeth, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a todos. Tengo problemas con mi audio y video, pero me interesa cómo es la situación de educación. Escuelas, universidades, ¿están cerradas o hay clases virtuales? Hay clases virtuales. Hay pues un tema de inequidad porque obviamente los sectores más pobres no tienen acceso pues a los computadores tanto como los sectores más ricos, pero una de las medidas que tomó el gobierno rápidamente fue aislar los mayores de 70 años, distanciamiento social, cierre de colegios y universidades, cierre de fronteras y después cuarentena pues digamos pura y dura. Entonces están cerrados, está planteado que van a estar cerrados hasta finales de mayo. Hay clases virtuales en universidades, los hijos míos y en colegios, pero hay una preocupación y es las clases más pobres pues tienen que también tener acceso. Entonces se está mirando cómo se pueden abrir paulatinamente. Muy bien. Y para cerrar, ¿alguien tiene más preguntas? Porque si no, le doy la palabra a Alonso Jiménez para cerrar un poquito esta tarde de esta tarde de charla sobre Colombia, su situación y bueno, muy amena, ¿no? Alonso. No hay más preguntas entonces. No veo, no sé si Peter, ¿quieres preguntar algo? Creo que él quería preguntar algo, sí. Peter quiere preguntar algo. Perdona, Peter. Sí, una pregunta completamente diferente. Después de la fin de la guerra civil en Colombia, el país está pacificado, se puede, antes del coronavirus, se podía viajar en todas las provincias del país. Sí, Peter, realmente la situación cambió bastante con el proceso de paz. No estaba, digamos, absolutamente sólido y estaba amenazado por quienes todavía insistían en que deberíamos mantenernos en guerra, pero yo pienso que yo, digamos, particularmente me involucré bastante como en ese tipo de movimientos de intentar buscar consolidar lo que hemos avanzado. Y pienso que es un error volver a la guerra. Entonces sí se ha vivido un momento de paz donde sí se podía viajar realmente a todas partes del país. Ahora pues con el coronavirus inclusive creo que ha tenido un efecto porque había habido un tema que estaban asesinando los líderes sociales y eso es una amenaza pues al proceso de paz, pero creo que esta pandemia inclusive fue capaz de tranquilizar esos eventos que estaban siendo preocupantes. Entonces creo que también es un momento como de reinventarnos desde el punto de vista de cómo entender que sí podemos vivir en paz. Muy bien, muchas gracias. No queremos tampoco quitarle más tiempo a nuestro invitado de hoy. Son las 6:05. Alonso, si te parece bien, podemos, para concluir, por favor. Muy bien. Gabriel, te agradecemos otra vez. Sí, una información muy importante, muy interesante. Pues realmente, de cierta manera, pues se siento verdaderamente un poco orgulloso de que tengamos gente al frente como tú, de que esté enfrentando esta situación en el país. Porque no solamente es una cuestión enfocada a ciertos puntos, sino una visión mucho más global del problema, incluso de nuestra sociedad. Y creo que en ese sentido pues es muy necesario para nuestro desarrollo, sí, y para seguir en adelante
todos los procesos que estamos alcanzando y los que estamos haciendo en este momento. Gracias de todas maneras. Y Alonso, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Bien. Gracias. Cuídense hasta mucho. luego. Muchísimas gracias, ha sido Gracias, súper Gabriel, interesante, me ha encantado. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, chao, gracias. Muchísimas gracias, adiós a Gracias. todos y la próxima semana nos vemos con un nuevo invitado. En este caso tenemos a una colombiana residente en Miami, que nos contará cómo está la situación ahora mismo en los Estados Unidos, ahí en Miami, también, bueno, pues por circunstancias familiares, también relación con Cuba, etc. Así que os esperamos la próxima semana, domingo a las 17:00. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Hasta Gracias, Alonso, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias. Adiós.